Muy buenas noches, estimadas, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Estamos en Plácemes Grandes, estamos celebrando el tercer aniversario de esta iniciativa. Muchas gracias por su preferencia. Tenemos más de 117 entrevistas académicas ya realizadas. Gracias a ustedes por su seguimiento. El día de hoy me acompaña mi amiga y colega, la maestra Laura Rodríguez. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. Los invitamos a compartir esta transmisión y suscribirse a nuestras diferentes redes sociales. Y ya saben que nos encuentran en Facebook, YouTube e Instagram. También nos encuentran como Trabajo Social en Acción México y en nuestra página web www.trabajosocialenaccioninternacional.com. Pues bueno, la importancia de la psicoeducación reside en que facilita que las personas consigan entender su situación, reforzando su autoestima y poniendo en práctica estrategias que la permitan alcanzar los objetivos y, bueno, ir poco a poco el día a día, sobrellevar todas las cuestiones de algún trastorno mental. La psicoeducación aporta numerosos beneficios, entre ellos destaca pues mejorar la autoestima, analizando las fortalezas que posee el individuo y su entorno, esto para mejorar su autoaceptación y lo que no repercute en su autoestima. También esta aceptación del trastorno y del que están viviendo, contar con información que ayuda a comprender mejor su situación y este aumento de la motivación y el interés por la terapia que estén llevando a cabo, entender su trastorno contribuye a que el individuo trabaje con más ahínco para conseguir los resultados deseados. El día de hoy nos acompaña la maestra Irma Leticia Limón Cervantes del Colegio de Trabajadores Sociales de México AC, quien está cumpliendo 40 años de aniversario y estamos celebrando con estas colaboraciones, con estas entrevistas académicas. El tema que hoy vamos a abordar es psicoeducación como estrategia de rehabilitación psicosocial con familias de personas con enfermedad mental. Muchísimas gracias por seguirnos y Laura, por favor, ¿nos puedes dar la semblanza de nuestra invitada de hoy, la maestra Irma Leticia Limón Cervantes? Claro que sí, con mucho gusto, René. La maestra Irma Leticia Limón Cervantes es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara en 1989. Inició su actividad laboral como trabajadora social en área médica para posteriormente cubrir el cargo en 2 ocasiones de jefa de trabajo social en el Hospital General de Zapopan en el año de 1997 y jefa de trabajo social en 2001 hasta la fecha en el CASAIME, el cual atiende a personas con enfermedades mentales severas y persistentes con base en modelos de rehabilitación integral, coordinando a un grupo de 20 trabajadores sociales. Su formación académica abarca temas en salud mental y de familia, maestra en Ciencias de la Educación Familiar y la especialidad en Trabajo Social Psiquiátrico, así como 9 diplomados y más de 180 cursos en los que ha participado a lo largo de su vida profesional como asistente y expositora. Ha participado en programas de radio y televisión con temas de trabajo social en salud mental. Presidenta y organizadora de las jornadas SALME de actualización en trabajo social y salud mental del Instituto Jalisciense en Salud Mental en marzo de 2017. Además, es promotora de los derechos de las personas con enfermedad mental como miembro activo del Comité de Ética en Investigación del Instituto Jalisciense de Salud Mental desde el 2016. Precursora del trabajo con familias en enfermos mentales, implementó los grupos psicoeducativos para familiares de usuarios en el año 2009 a la fecha. El modelo de grupos de orientación familiar se replica en los módulos de salud mental del estado de Jalisco con el nombre Grupos de Orientación Familiar. Ella es acreedora a 2 premios como resultado de la participación en convocatoria de proyectos de mejora organizando por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud por medio de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. El primero fue mejora de la seguridad del paciente y prevención de recaídas a través de la psicoeducación en el paciente psiquiátrico en el año 2011
y mejora continua del sistema de referencia y contrarreferencia en CACIME en el año 2012. Ha llevado a cabo actividades de docencia como facilitadora de grupos de personas con diabetes, hipertensión, coordinadora del programa Escuela de Padres, técnica del manejo de grupos, coordinadora de grupos de orientación familiar, psicoeducativos para personas con trastorno mental grave, derechos de los pacientes y decálogo de ética, además de capacitación continua al personal de trabajo social en temas de salud mental. Colaboró en la realización de 2 artículos de revistas locales, que fue con el artículo El cuadro sociopatológico del niño trabajador en la revista Universidad de Guadalajara y Cómo son las familias de algunos niños y adolescentes que trabajan en Carta de Económica Regional. Además, fue acreedora del Premio Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud en el año 2020 en la categoría de Buenas Prácticas de Intervención en Trabajo Social en Salud, por lo que es una de verdad destacada colaboradora de trabajo social y mi más amplio reconocimiento. Bienvenida, maestra Irma Leticia Limón Cervantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa. Muchísimas gracias por la invitación y pues un honor y un placer estar aquí acompañándolos. Muy bien. Pues antes de abordar el tema que hoy vamos a estar llevando a cabo, siempre les hacemos una primera pregunta para conocer mejor a nuestro invitado y es ¿por qué o cuál fue el motivo por estudiar trabajo social? Bueno, les platico. Yo cuando estaba en la preparatoria, la realidad es que yo decía, bueno, no sé qué carrera estudiar. Yo estaba en el área de ciencias sociales, nos dividían en diferentes áreas y yo elegí el área de ciencias sociales. Y bueno, en algún momento llega un tríptico de lo que era la carrera de trabajo social, llega a mis manos y la realidad es que me gustó mucho como el plan académico y pues decidí estudiar trabajo social desde que vi ese tríptico, pero sobre todo porque siempre fui como muy sensible a lo que serían digamos, la problemática social que yo veía alrededor pues de mi familia, de mi comunidad. Entonces yo tenía como la idea pues, de apoyar precisamente a solucionar como ese tipo de problemática que yo observaba y pues cuando me encuentro que había una carrera que hablaba de esta situación o que podía yo ejercer y hacer intervenciones que yo tenía la idea, pues fue por eso que yo elegí la carrera de trabajo social y no fue que no había lugar en la carrera y en otra carrera y me fui a trabajo social, no, yo lo elegí desde el principio que yo quería ser trabajadora social. Y en este sentido, maestra Irma, ¿nos podría mencionar una experiencia positiva como trabajadora social que haya tenido en su experiencia? Una muy bonita. Fíjense que he tenido muchas experiencias bonitas, sobre todo en el área de salud mental, te sensibilizas mucho hacia lo que son los seres humanos, porque digamos que trabajo con una población muy vulnerable. Son pacientes o son personas que de repente, pues ni su familia los quiere, a muchos de ellos son rechazados por su misma familia. Y entonces el hecho de trabajar con personas que no tienen nada, la verdad es que pues ha sido como emocionante para mí, ha sido gratificante el poder contribuir como en el tratamiento de estas personas. Y yo creo que la mejor experiencia que he tenido es el trabajar en un hospital psiquiátrico. Me gusta muchísimo, tengo 24 años trabajando en el área de salud mental y yo creo que no la cambiaría ni la carrera de trabajo social ni el área de salud mental, porque ya me especialicé, digamos, en esa área y me gusta muchísimo y pues ahí sigo trabajando. La forma correcta de dirigirnos es mencionando así como personas con enfermedad mental. Sí. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya Laura nos hizo favor de comentarnos tu extenso semblanza, tu experiencia y todo lo que has llevado a cabo. Y ya para abordar el tema como tal, ¿qué es la rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental? Muy bien.
Pues quisiera desarrollar el tema platicando un poquito y empezando por lo que es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, pero muchas veces se pierde, digamos, esa salud mental. Y hablamos que una de cada 4 personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas y por lo menos el 1% de la población desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de la vida. Dentro del hospital donde yo trabajo manejamos lo que son personas con trastorno mental grave y hablamos de este tipo de personas cuando tienen un conjunto de signos y síntomas que presentan y que tienen que ver con fallas en el funcionamiento mental. Tenemos enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, etc. Se caracterizan básicamente por una aparición, en algún momento aparece la enfermedad, regularmente es en etapas productivas de la persona, tienen una duración y hablamos de una enfermedad o de un trastorno mental grave cuando se presenta la enfermedad y se desarrolla por más de 2 años. Y además tienen una consecuencia todas estas enfermedades porque afectan a las personas en todas las áreas de su vida. Pueden influir varios aspectos como serían biológicos, psicológicos o sociales. Y bueno, las personas que presentan una enfermedad mental sufren estigma y exclusión por parte de la sociedad. ¿De qué se trata la rehabilitación psicosocial? Pues una persona que presenta una enfermedad mental tendrá mejor pronóstico si participa en actividades de rehabilitación psicosocial. Es un conjunto de procedimientos específicos o digamos una serie de programas o una serie de actividades que van orientados hacia facilitar a la persona su rehabilitación, que es retomar habilidades perdidas. Cuando una persona presenta un trastorno mental, pierde habilidades y pierde habilidades sociales porque muchas veces tiene problemas con la familia, en la comunidad en la que vive, en la escuela a la que asiste, en el trabajo en el que tiene. Empieza a presentar una serie de problemas por la misma enfermedad mental. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación es precisamente retomar habilidades que esa persona perdió. Muy bien. Y bueno, hablamos de retomar las habilidades de la persona, es decir, del paciente, pero también me gustaría que nos explicara qué se entiende por la psicoeducación, que yo, bueno, quiero comprender que ya es más para la familia, para las personas en general. Bien. ¿Qué es? Como parte de lo que son los programas de rehabilitación, hay una parte importante que es la psicoeducación. ¿Qué incluye lo que es la rehabilitación psicosocial? Incluye el que la persona se apegue a tratamiento, que tome su medicamento farmacológico, que vaya a sus consultas, que asista a psicoterapia individual o grupal, que participe en programas de psicoeducación de manera individual, o sea, como persona con trastorno mental, y que además la familia participe en programas de psicoeducación, que se integre a algunos programas para actividades laborales y que tenga un entrenamiento en actividades de la vida diaria. Cuando hablamos de psicoeducación, estamos hablando de ese proceso que vive el paciente y que vive la familia y que tiene que ver con la educación en relación a la enfermedad. Entonces, una familia que tiene información sobre lo que es el trastorno mental va a ser diferente a una familia que no tiene el conocimiento. Diferente en cuanto a qué, en cuanto al trato que se le da al paciente, en cuanto al entendimiento que pueda tener de la enfermedad, en cuanto al apoyo que pueda ofrecer al paciente, porque dentro de los grupos psicoeducativos o de lo que es la psicoeducación, se les da información a los familiares de qué se trata el trastorno mental, por qué una persona se enfermó de una enfermedad mental, cómo hay que tratar a una persona que tiene un trastorno mental, cómo hay que comunicarse con la persona que tiene el trastorno, por qué es importante que yo me cuide como cuidador de una persona con trastorno mental. O sea, incluye varia información que va a ser de utilidad a la familia y que entonces esto nos va a permitir
tener una mejor calidad de vida. Estimada Irma, ¿cuáles profesionales son los que intervienen en este caso, en lo que tú nos estás comentando, y en específico, pues la intervención que nosotros estamos realizando como trabajo social y en específico con las familias de las personas con enfermedad mental? Dentro de lo que es el área de salud mental se manejan los equipos interdisciplinarios. Entonces, para la atención de una persona con trastorno mental tendrá que intervenir un psiquiatra con la parte farmacológica, un psicólogo que maneja la parte conductual, el trabajador social que maneja lo que es el área familiar, y bueno, ya vienen otros profesionistas como sería un enfermero y un médico general. Trabajo social hacemos una labor muy importante dentro de ese equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento total de la familia, nosotros convivimos mucho con la familia, ¿sí? Desde el momento que llega un paciente, se ingresa, nosotros ahí tenemos contacto con la familia. Cuando está hospitalizado el paciente, nosotros tenemos el contacto con la familia para dar orientación, para dar información y sobre todo para hacer la actividad de psicoeducación. En el hospital donde yo trabajo, desde el año 2009, tuvimos a bien implementar lo que son los grupos psicoeducativos. Entonces, nosotros evaluamos con las familias qué necesidades tenían en relación a información, porque es increíble ver que hay familiares que tienen a un paciente que tiene 25 o 30 años con un paciente que tiene esquizofrenia y les preguntas a las familias qué es la esquizofrenia y no te saben decir qué es la esquizofrenia. Entonces es increíble que de repente conviven con una persona con trastorno mental pero no tienen el conocimiento en relación a la enfermedad. Por eso entonces entra trabajo social, hacer trabajo grupal, que lo podemos hacer de manera multifamiliar, como lo manejamos en el hospital, con diferentes familias, de manera unifamiliar, que puede ser directamente con una familia, o de manera individual, que puede ser con un paciente o con una persona que tiene trastorno mental. Entonces, ahí es donde trabajo social interviene. ¿Qué necesitamos para poder manejar grupos psicoeducativos? Pues tener conocimiento en relación a lo que es la enfermedad mental y a los procesos que se viven con la familia, las dinámicas que se manejan con la familia, para entonces poder apoyarlos y poder educarlos. Así es, porque lamentablemente, bueno, yo he visto noticias en los medios de comunicación donde hay casos que incluso a estas personas que sufren este tipo de trastornos, pues incluso hasta se les encierra, se les encadena, porque justamente no hay ese conocimiento o esas estrategias para poder abordar, para poder ayudar a su familiar, porque si bien ellos lo hacen por protegerlo, porque así lo refieren en las entrevistas, no saben la forma o los conductos necesarios para poder hacerlo. Entonces yo creo que la psicoeducación en una institución de salud mental, pues es fundamental. Sí, la psicoeducación y pues también lo que es la rehabilitación psicosocial, porque nosotros lo que buscamos con la rehabilitación es precisamente que el paciente haga su vida lo más acercado a lo normal. Regularmente se tiene la idea de que una persona presenta un trastorno mental y que entonces hay que encerrarlo en un hospital psiquiátrico, porque luego le tenemos temor, porque luego pues a lo mejor nos va a hacer daño, a lo mejor yo no sé cómo tratarlo, y pues lo mejor para todos es llevarlo a un hospital psiquiátrico. Esa es como la idea que se tiene, pero la realidad es que no es así. La filosofía institucional va encaminada a lo que es la rehabilitación psicosocial, que es que el paciente retome habilidades que perdió y además acercarlo a la comunidad donde él vive y acercarlo a la familia donde él vive, para que entonces él haga su vida pues lo más cercano a como cualquiera de nosotros puede hacer su vida. Esa es la idea, pero muchas veces no se tiene la información, digamos, por la comunidad en general, y entonces al no tener esa información, pues muchas veces rechazamos a las personas que tienen trastorno mental, cuando en la realidad lo que vivimos en el hospital pues es un proceso muy interesante, porque entonces el paciente presenta la enfermedad, se acerca a los servicios de salud mental, se le hospitaliza a ese paciente, se le integra programas de rehabilitación, contamos con una unidad de rehabilitación dentro del hospital,
Y entonces el paciente aprende a prepararse sus alimentos solo, a tomarse su medicamento, adquiere conciencia de enfermedad, se da cuenta de que tiene que llevar una buena relación con su familia, busca un trabajo para él poder trabajar. Entonces, es muy benéfico para los pacientes, para las personas con trastorno mental, integrarse a estos programas de rehabilitación porque su vida definitivamente cambia. Y bueno, justamente ya nos estaban señalando ciertos beneficios que aporta la psicoeducación, tanto para el paciente como para las familias. ¿Qué otros beneficios? Y si recuerdas un caso muy particular en el cual te queda muy puntualizado que sí sirve la psicoeducación. Muy bien. Entre los beneficios que tenemos por parte de la psicoeducación es que tenemos o logramos tener familias informadas, logramos que las familias acepten a los pacientes en el núcleo familiar, porque es típico que los rechazan, los regañan, los culpan al no tener información, y después de que atraviesan un proceso psicoeducativo cambia la perspectiva de la familia, porque entonces nosotros les explicamos que el paciente pues no pidió tener la enfermedad, desafortunadamente, digamos, le tocó la enfermedad a esa persona, tendrá que aprender a vivir con esa enfermedad, pero además la familia tendrá que aprender a vivir con esa enfermedad. Entonces, nos apoya también o nos sirven estos grupos psicoeducativos para que el usuario esté en control. Si una familia educada, pues lleva al paciente a la consulta, le da su medicamento porque entiende el sentido de tomar medicamento. Entonces, eso nos permite que las personas con trastorno mental estén en control, que tengan menores recaídas y menor número de hospitalizaciones. Hicimos una revisión de varios expedientes donde hicimos como un estudio comparativo donde pacientes que en sus familias no asistían a orientación familiar o a grupos psicoeducativos versus familias que sí asistían a grupos psicoeducativos, encontramos que los pacientes donde sus familias sí asisten a los grupos recaen menos. Regularmente un paciente recae al año 6 veces, por ejemplo, y al momento que empiezan a participar en grupos psicoeducativos encontramos que los pacientes recaen una o ninguna vez al año. Entonces eso es muy bueno. Y sobre todo otro beneficio, pues que tienen una mejor calidad de vida tanto los familiares como los usuarios, porque hay un entendimiento, ¿sí? Y bueno, entre los casos, digamos, he tenido muchos casos que me ha tocado manejar. Recuerdo, había una señora que me decía que estaba muy consternada porque decía que su hijo pues era ingeniero, que su hijo era cinta negra porque le gustaba el karate, era como muy talentoso su hijo, y entonces ella me decía, estoy muy consternada porque es el único hijo que yo tuve y bueno, me lo acaban de diagnosticar con esquizofrenia. Y entonces, como todo ese estudio que él tiene, como todos esos talentos que él tenía, sí, tenía, pues dónde quedaron, ¿verdad? Porque ya ahora está enfermo, ahora me cuesta mucho trabajo relacionarme con él, yo no entiendo muy bien de qué se trata la enfermedad, él mucho menos no entiende qué le pasa. Y al momento que la señora empieza a ir a los grupos psicoeducativos, la señora empieza a entender de qué se trata la enfermedad y le dimos como un acompañamiento pues en ese proceso de duelo. Es uno de los temas que manejamos en las sesiones porque lo que se pierde es la salud y a veces los familiares viven en la negación y de repente les cuesta mucho trabajo entender pues que su familiar está presentando una enfermedad mental. Entonces, para mí fue muy satisfactorio el poder acompañar en ese proceso a la señora, que ella entendiera de lo que se tratara y que entonces no culpara tampoco al paciente y que no se culpara a ella también. Entonces, digamos, hemos tenido varios casos de éxito en el sentido de que se acepta al paciente, se entiende lo que es la enfermedad y se integra al paciente pues en su nueva forma de ser dentro de la familia, ¿no? Así es, que es algo muy importante, maestra. A mí me gustaría saber, porque por curiosidad,
dentro del CAISAME, bueno, tienen todo este manejo. Sin embargo, ustedes intervienen en comunidad. Hay grupos de trabajo social que intervienen en pláticas informativas en los centros comunitarios, centros de salud, o únicamente es interno. No, lo que pasa que nosotros pertenecemos al Instituto Jalisciense de Salud Mental. Entonces, nuestra unidad, que se llama CAISAME Estancia Prolongada, es el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Estancia Prolongada. Nos manejamos en el tercer nivel, que es el nivel de rehabilitación. Entonces, nosotros trabajamos prácticamente con personas con trastorno mental grave y, digamos, la rehabilitación de esas personas y los grupos dirigidos a esas personas. Pero dentro del instituto hay un área que se llama promoción y prevención en salud mental. Más bien, esa área se encarga de salir a las comunidades, a las escuelas y a donde se les requiera para hablar de temas de salud mental o de, en este caso, de enfermedad mental o prevención en enfermedad mental. Entonces, pues prácticamente, digamos, no es un área que nosotros manejamos, pero sí manejamos el área de rehabilitación y que es muy interesante la labor que nosotros hacemos ahí en el hospital. ¿Los pacientes llegan a través de una referencia o cómo es el proceso para poder llegar a este tercer nivel? Sí, los pacientes, digamos, tenemos una red de instituciones, la red de salud mental, donde tenemos lo que son módulos de salud mental, que son de primer nivel. Tenemos lo que es el CAISAME Estancia Breve, que es otro hospital o otra unidad hospitalaria, y tenemos lo que es el CAISAME Prolongada. Todos nosotros conformamos una red en el estado de Jalisco, y entonces nos pueden derivar de algún otro municipio, por decir algo de Ameca, nos pueden enviar algún paciente que lo identificaron en la comunidad, lo atendieron en el módulo de salud mental, ese paciente requiere atención de hospitalización en nuestra unidad y nos lo derivan a nuestro hospital con una hoja de referencia, e incluso tenemos un WhatsApp de toda lo que es la red del estado de Jalisco, donde se presentan los casos a las unidades donde tenemos hospitalización y entonces se recibe a los pacientes para que tengan la atención que requieren. Muy bien. Muy bien. Y bueno, maestra, ¿nos podría compartir respecto a la aplicación de la psicoeducación en su experiencia profesional algún caso que haya sido de mucha renuencia, de negarse a algún cambio positivo, que hayan tenido que trabajar mucho? Desafortunadamente hay familiares que también ya presentan enfermedad mental y muchas veces se les invita, se les motiva para que participen en los grupos psicoeducativos, pero desafortunadamente, digamos, la capacidad a la mejor de la persona pues no es tan buena, y entonces a veces ya no sabemos quién está como más enfermo, si el familiar o el paciente. Entonces esa es la dificultad que a veces nos encontramos, de que la familia, digamos, no tiene como el recurso a lo mejor intelectual, y nos cuesta mucho más trabajo el poder hacer entender a esa persona que se trata de una enfermedad, porque a lo mejor esa misma persona está enferma y no lo entiende. Y eso lo vemos muy seguido, y tiene que ver también como con la carga emocional que tienen los familiares, porque el cuidado de una persona con trastorno mental pues no es nada sencillo. El convivir con una persona las 24 horas, y muchas veces las familias se desintegran y se quedan solamente uno o dos cuidadores principales, se les carga, digamos, como tanto el trabajo, porque tienen que buscar un empleo, tienen que trabajar, tienen que mantener al paciente, pero además tienen que cuidar al paciente, que muchas veces depende al 100% del cuidador. En este caso, muchas de las personas con trastorno mental ya, digamos, muy perturbados o ya muy deteriorados, pues incluso el familiar le tiene que hacer la comida, lo tiene que bañar, le tiene que dar de comer, o lo tiene que cambiar su cama, o sea, una serie de actividades que pudiera hacer el paciente, termina haciéndolo el cuidador. Por eso nosotros les decimos a los familiares que hay que hacer prevención en ese sentido, que los pacientes no dependan al 100% de los familiares, porque entonces sí va a ser un problema cuando falta el cuidador principal.
porque entonces los pacientes, como están acostumbrados a depender al 100% del cuidador, pues resulta muy complicado que el paciente solo se pueda manejar. Por eso los programas de rehabilitación, nosotros lo que queremos es integrar a los pacientes a esos programas para que el paciente tenga cierta independencia y entonces él se pueda manejar solo. Ese es como nuestro objetivo y nuestra meta. El objetivo principal es esta autosuficiencia, esa autoaceptación y bueno, como para poder lograr todos estos objetivos que se van planteando a través de la intervención. Irma, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos, no se vayan. Estamos, recuerden, con la maestra Irma Leticia Limón Cervantes del Colegio de Trabajadores Sociales de México AC en su 40 aniversario de este colegio que estamos celebrando con estas entrevistas académicas. Y el tema de hoy es psicoeducación como estrategia de rehabilitación psicosocial con familias de personas con enfermedad mental. No se vayan, recuerden, se va a otorgar una constancia con valor curricular. Compartan la transmisión. Regresando, nos tienen 2 recomendaciones de bibliografía para seguir abordando y analizando más este tema. No se vayan, esto es Trabajo Social en Acción México. Somos la voz de la profesión. En un momento continuamos. Hola, hoy quiero hablarte del Colegio de Trabajadores Sociales de México. Somos una organización que está compuesta por trabajadores sociales profesionales en su campo. Nosotros, como colegio, tenemos profesionales con amplia experiencia, quienes comparten sus conocimientos con los agremiados. Te damos gracias y te invitamos a formar parte para que juntos construyamos y fortalezcamos el gremio del trabajo social. Agradezco este tiempo que te has tomado y te invitamos a que participes con nuestro colegio y nos busques en redes sociales de Facebook e Instagram. Como vicepresidente, te envío un cordial saludo. El Colegio de Trabajadores Sociales de México AC felicita a la iniciativa Trabajo Social en Acción México y Trabajo Social en Acción Internacional por este 3er aniversario. A todo el equipo de colaboradores, muchas felicidades, que sigan los éxitos y un saludo muy especial para todos ustedes. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Les recuerdo, estamos con la maestra Irma Leticia Limón Cervantes del Colegio de Trabajadores Sociales de México AC con el tema psicoeducación como estrategia de rehabilitación psicosocial con familias de personas con enfermedad mental. Y nos hace 2 recomendaciones de bibliografía. Una es Psicoeducación en Salud Mental, una herramienta para pacientes y familiares, de Daniela Godoy y colaboradores. Y Socioeducación, modelos para esquizofrenia, depresión, trastornos por déficit de atención, trastornos de alimentación, por José Díaz Martínez y colaboradores. Estimada, ¿qué nos puedes comentar de cada uno de ellos y por qué lo recomiendas? Bien, el primero me parece muy completo y muy actualizado, es del año 2020 y nos habla de manera muy clara sobre lo que es la psicoeducación, nos explica paso a paso lo que es la psicoeducación y cómo se maneja en el área de salud mental. Y el segundo documento que habla sobre psicoeducación en modelos para esquizofrenia, depresión, trastornos por déficit de atención y trastornos de la alimentación, se divide de acuerdo al trastorno, nos va platicando más o menos de qué es la psicoeducación, de cómo se aplica, de qué herramientas podemos utilizar en cada uno de los trastornos. Entonces son 2 documentos que a mí me parecieron muy interesantes, muy completos. Existe muchísima bibliografía en relación a lo que es la psicoeducación, pero en especial esos 2 documentos me parecieron muy importantes y muy claros y muy sencillos. Perfecto. Pues bueno, ahora vamos a continuar con otra etapa de la entrevista. Vamos a la técnica de asociación de palabras. Laura me va a ayudar con una palabra, una frase y lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Sí. Así es, maestra Irma, comentándole que no hay respuestas buenas ni malas, simplemente es lo que le venga en mente, ¿vale? Ok, vamos a comenzar. La primera palabra sería, o frase sería salud mental. Necesaria. Universidad de Guadalajara.
Mi alma mater. Jefa de Trabajo Social. Gran responsabilidad. Caizame EP. Lo amo. Grupo de Orientación Familiar. Lo que me da vida. Premio. Una responsabilidad muy grande. Docente. Importante. Personas con trastorno mental grave. Necesitados. Trabajo Social en Acción México. Fabuloso. Irma Leticia Limón Cervantes. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Irma. Y en este momento, pues hacemos entrega de este reconocimiento virtual, en la cual pues agradecemos tu participación y pues los aportes y de tu conocimiento que tienes, de tu expertise. Muchísimas gracias. No sé si nos puedas también compartir tus redes sociales por si alguien quiere invitarte a algún evento académico, alguna ponencia, o bien para poder ahondar más sobre el tema que el día de hoy abordamos. Claro que sí. Mi correo electrónico es con letras minúsculas irmaleticialimoncervantes@gmail.com. En Facebook me pueden encontrar como maestra Leticia Limón Cervantes. Y en el hospital me encuentran en el número 33 36 96 02 74 en la extensión 108 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. En este momento también se apertura el link de registro. Todos los datos que acaba de mencionar nuestra estimada colega se van a colocar en el chat, y también en este momento se coloca el link de registro para la obtención de constancia de esta transmisión que llevamos a cabo el día de hoy, esta constancia con valor curricular que otorga el colegio. Les recordamos, después de la transmisión se deja aperturado durante toda la noche para que no se desconecten y terminado el programa puedan hacer su registro para la obtención de esta constancia con valor curricular. Por parte del colegio se está otorgando un obsequio. Primero que envíe un WhatsApp al teléfono 55 36 60 66 48 y pueda recogerlo al sur de la Ciudad de México. Muy importante que vivan por acá y se pueda entregar este obsequio, un magnífico obsequio que se está otorgando por parte del colegio. No se van a repetir, está muy completo este obsequio. El primero que envíe a su nombre y la frase trabajo social al 55 36 60 66 48. Estimada Irma, muchísimas gracias. ¿Qué te pareció la experiencia de esta iniciativa? Me voy contenta de compartir el trabajo que yo hago en la institución donde estoy y agradecida con ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al colegio, en este caso en su 40 aniversario, que próximamente en septiembre pues bueno, va a haber ya el evento en cuestión de su 40 aniversario y también conmemorando pues el Día del Trabajador Social. Pues los esperamos, estén muy atentos a las redes sociales del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Muchísimas gracias, Leti, muchísimas gracias, Laura. Me despido, no sin antes mencionarles e invitarlos que nos sigan este próximo martes 9 de agosto en Trabajo Social en Acción México a las 7 de la noche. Vamos a tener como invitada a la estudiante de Trabajo Social del Instituto Stephen Hawking, Joana Berenicia González Ramón, con el tema Bases Sociales de la Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social, en colaboración con la RENIETS, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, y la Escuela Nacional de Trabajo Social. No se lo pierdan, hay que darle también oportunidad a quienes están estudiando, a quienes están preparándose, y pues bueno, vamos a darle voz a todos. Eso también es lo que hace esta iniciativa, compartir estas experiencias, este conocimiento que se va adquiriendo y pues bueno, también estas ideologías que se van construyendo. Muchas gracias por esta colaboración que se está haciendo con la red, con la ENS y con el Instituto Stephen Hawking, para que los estudiantes también vayan fogueándose en este
tipo de acciones y nos compartan también su ideología, lo que ellos van construyendo desde las aulas. Muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos en la próxima semana. Esto fue Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes, siempre unidos, siempre fuertes. Siempre fuertes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC, felicita a la iniciativa Trabajo Social en Acción México y Trabajo Social en Acción Internacional por este tercer aniversario. A todo el equipo de colaboradores, muchas felicidades, que sigan los éxitos y un saludo muy especial para todos ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de la Luz Guzmán. Soy la coordinadora de enseñanza del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Este colegio surge a través de una iniciativa de un grupo de profesionales de trabajo social, quienes ven la necesidad de contar con un espacio donde se puedan compartir experiencias y tener actividades de actualización y capacitación. Es el primer colegio con registro ante la Dirección General de Profesiones aquí en la Ciudad de México. Hoy quiero invitarte a que formes parte y festejes con nosotros en este magno evento por nuestro 40 aniversario. Tú siempre has sido parte importante en esta historia. Es por ello que queremos festejar y reconocer a nuestra profesión, que es el trabajo social. En nuestro evento se darán reconocimientos a trabajadores sociales de todos los campos de intervención. Habrá conferencias y presentaciones de trabajos de colegas que han participado en los diplomados. Está atento y atenta a la convocatoria para que participes y seas uno o una de los que se les otorgue ese reconocimiento. También te recuerdo que puedes formar parte de este colegio como socio o socia.